Hola, soy Sandra Serrano, profesora investigadora de la Flaxo México y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Mi investigación está pues obviamente relacionada con los derechos humanos y la democracia, básicamente en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional, pero vinculado esto, por supuesto, con las lógicas de las ciencias sociales, con la sociología jurídica y también con el análisis de la relación democracia-derechos humanos. Específicamente, mis temas de investigación están en el análisis de los derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género, cortes internacionales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vinculadas con derechos humanos y el derecho comparado con cortes como la de Colombia, la de Argentina y la Corte de Costa Rica. Actualmente mi investigación está vinculada con la relación entre la Corte Interamericana y las Cortes Constitucionales de América Latina para descubrir cómo es que se relacionan, cómo es que podemos ubicar que interactúan o no, y cuando interactúan, qué tipo de conflictos existen y cómo es que el propio desarrollo de las Cortes Nacionales tiende a impactar ese tipo de interacción que generan con la Corte Interamericana. Entonces, como les puedo comentar, en realidad estoy básicamente ubicada en el ámbito de la adjudicación internacional y nacional de los derechos humanos. Como parte de mi investigación en los últimos años, también he dedicado al estudio de la interpretación en materia de estos derechos y básicamente quisiera resaltar dos aspectos. Uno que tiene que ver con las obligaciones generales. A partir de la reforma constitucional de 2011, la Constitución recogió un conjunto de principios como las obligaciones generales. Esto nos dio pauta para elaborar un libro que se llama Los Derechos en Acción y que se convirtió en una especie de manual, de pequeño manual, que le ha servido a los juzgadores, pero también a los litigantes para entender la dinámica de los derechos humanos. Cómo es que a partir de las obligaciones generales podemos encontrar distintas dimensiones de los derechos humanos. Y ha tenido un gran impacto su uso en el cotidiano de la labor jurisdiccional. Y otra parte que quisiera resaltar de la investigación de los últimos años tiene que ver justamente con la perspectiva de género al juzgar. Pues en este tiempo hemos desarrollado una mirada que permite impregnar la forma en que entendemos al derecho como un discurso que reproduce género, pero también como un discurso que puede crear nuevos órdenes de género. Y entonces hemos hecho hincapié en algunas herramientas interpretativas que permiten a los juzgadores y juzgadoras, pero también a los y las litigantes, poder utilizar la perspectiva de género en sus asuntos y con esto pues obviamente ampliar la base de protección de los derechos, particularmente de las mujeres. Y actualmente en la investigación que realizo respecto de la relación de la Corte Interamericana con las Cortes Nacionales, bueno, pues uno de los hallazgos más importantes tiene que ver con que el derecho importa. Normalmente desde la sociología o las ciencias sociales, la investigación que se hace sobre las Cortes está mucho más dirigida a pensar cómo las ideologías, cómo las actitudes más políticas o estratégicas de los jueces tienden a impactar pues su comportamiento en la resolución de asuntos. Pero uno de los hallazgos importantes de esta investigación que actualmente realizo tiene que ver con mirar al derecho mismo y cómo el derecho puede establecer ciertos límites o restricciones, pero también posibilidades para las y los juzgadores, de tal forma que es un elemento, es una variable que hay que considerar en el análisis del comportamiento judicial. Y por otra parte, que el análisis de las Cortes Internacionales requiere toda una perspectiva teórica, pero también metodologías de estudio muy distintas a las de los poderes judiciales nacionales, que no podemos hacer un traslado inmediato. Y entonces parte de mi investigación tiene que ver con ese desarrollo de una metodología que nos permita analizar la forma en la que se comportan los tribunales internacionales y los organismos internacionales de adjudicación en materia de derechos humanos. Pues espero les haya interesado. Muchas gracias.